Yo viví en Guatemala un tiempo, no sé cuántos guatemaltecos habrá aquí, pero casi un año. Y los guatemaltecos usan una expresión cuando dicen me acoquinaron, ¿usan esa expresión? Porque allá lo usaban mucho donde yo estaba. No sé si fue que se le inventaron los compañeros de clase mío o qué, pero el hermano acaba de acoquinarme, lo que sea que se signifique eso. Cuando oía a Michael, ahora pensé dos cosas: una, que él me quiere mucho, y dos, que él tiene mucha paciencia, porque para oír dos sermones. Pero damos gracias al Señor que usa su palabra y ha puesto un tesoro que es el Evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder siempre sea de Dios y no nuestra. Permítame una vez más pedir al Señor su bendición al exponer su palabra en esta mañana. Padre, de nuevo nos acercamos a ti, Señor, y tú conoces el anhelo de nuestro corazón de exaltar tu nombre, de que Cristo pueda ser proclamado, y te rogamos, oh bendito Rey, que tú hagas eso ahora a través de un instrumento débil, para que sea evidente que fue tu gracia, para que sea evidente que es tu poder. Bendícenos ahora, Señor, cuánto necesitamos de ti. Que Jesús, nuestro bendito Salvador, pueda ser expuesto en esta mañana, no solo ahora, sino a través de todas las predicaciones que se harán hoy en este púlpito, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. En un libro titulado Encontrando a Dios a través de la predicación expositiva, lamentablemente no está en español, pero el pastor Brian Payne comparte una historia personal que me resultó muy reveladora con respecto al tema de la predicación. Él dice que cuando llevaba año y medio sirviendo como pastor en la iglesia donde se encuentra actualmente, alrededor de 80 personas se fueron de la iglesia, alegando, entre otras cosas, que sus sermones eran demasiado largos, demasiado doctrinales y demasiado profundos. Solo como una aclaración, los sermones de este hermano duran entre 45 y 50 minutos. Ahora, como ustedes se pueden imaginar, estas críticas fueron devastadoras para este hermano, a la vez que lo llevaron a cuestionarse si debía persistir predicando expositivamente la palabra, sobre todo tomando en cuenta que hay una gran cantidad de personas que visitan las iglesias y que no están entrenadas para escuchar y seguir la argumentación de este tipo de predicación. Durante ese periodo de lucha, de desaliento, este pastor decidió compartir su inquietud con un miembro de su iglesia, al que vamos a llamar Esteban, que lo había invitado a comer. Y una de las cosas que Brian le decía a este hermano era que no importaba cuánto él orara, cuánto se esforzara en estudiar el texto bíblico, cuán bien preparara sus sermones, siempre seguía recibiendo críticas. Esteban lo escuchó atentamente y cuando el pastor terminó de hablar, le dijo muy sabiamente: mantente haciendo lo que estás haciendo. Tú estás exponiendo fielmente el texto bíblico. Y esa es una de las razones por las que nos unimos a tu iglesia, mi esposa y yo. Y entonces le compartió la experiencia que él y su esposa habían vivido al haber tenido que cambiar de iglesias varias veces. Resulta que estos hermanos habían sido miembros de una iglesia en Louisville, Kentucky, donde los mensajes duraban unos 20 minutos y mayormente se enfocaban en tratar de suplir lo que la gente percibía como sus necesidades primarias. 3 pasos para vencer la depresión, 4 pasos para hacerse millonario en un mes, ese tipo de cosas. Ellos amaban esta iglesia y amaban la predicación, pero por causa de su trabajo tuvieron que mudarse a la ciudad de Seattle, donde comenzaron a asistir a la única iglesia evangélica conservadora que le quedaba cerca de su casa.
Cuando asistieron el primer domingo, les encantó la iglesia, los programas, la gente, excepto por una cosa: la predicación del pastor. El sermón duró casi 60 minutos y fue tan profundo que muchas cosas que él dijo les pasó por encima de sus cabezas. Ellos pensaron que seguramente era algo anormal que había sucedido ese día, así que decidieron regresar el domingo siguiente, pero sucedió lo mismo otra vez: 60 minutos de predicación y una predicación bien profunda. Así que Esteban decidió reunirse con el pastor para expresarle su inquietud y le dijo francamente que ellos disfrutaban mucho de la iglesia excepto por sus sermones. Fue bien franco. El pastor les respondió con una especie de reto. Le pidió a Esteban que continuara asistiendo con su esposa por 6 meses y que volvieran a hablar otra vez después de ese tiempo. Su argumento fue que al exponerse a ese tipo de predicación durante 6 meses, era muy probable que la palabra produjera tal efecto en sus vidas que tanto él como su esposa iban a ser capaces de procesar y digerir sus sermones. Y Esteban le dice ahora a Brian Payne, y eso fue precisamente lo que sucedió. Después de un periodo de 6 meses, nuestro apetito por la palabra de Dios comenzó a crecer a pasos agigantados. Al final de ese tiempo, no solo estábamos procesando sus sermones, sino que estábamos hambrientos de más. Nos estábamos deleitando en los mensajes de este pastor. Pero la historia no termina allí. 5 años después de haber estado en Seattle, la empresa volvió a mover a Esteban hacia Louisville, Kentucky. Y obviamente, ¿a qué iglesia ustedes creen que ellos iban a ir? A la iglesia de la que eran miembros al principio. Pero algo extraño sucedió. Después de haber estado escuchando la predicación por 5 minutos, Esteban y su esposa se dieron cuenta que ellos habían adquirido un paladar espiritual diferente. Ahora anhelaban escuchar otra cosa. Anhelaban escuchar algo más profundo. Ellos querían escuchar una exposición de la palabra de Dios. Esteban y su esposa habían sido transformados por la fiel exposición de la palabra. Su perspectiva de lo que era un servicio de adoración había cambiado de una preocupación egoísta por su bienestar privado a una adoración del Dios viviente. Ahora tenían un deseo genuino de conocer cada vez más acerca de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de la voluntad de Dios, acerca de las obras de Dios. Mis hermanos, ese es el resultado de exponerse domingo tras domingo a ese tipo de predicación en la que el texto bíblico es explicado y aplicado con fidelidad por un hombre llamado por Dios a predicar su palabra. Es a eso que llamamos predicación expositiva. Ese tipo de predicación en la que el predicador expone lo que el texto bíblico realmente dice. No lo que él cree que dice, no lo que la iglesia quisiera que el texto dijera, sino lo que el Espíritu Santo quiso realmente comunicarnos en ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Mark Dever define ese tipo de predicación como la predicación en la que el punto principal del texto bíblico viene a ser el punto principal del sermón que se predica. Eso es predicación expositiva. Es ese tipo de predicación en la que el punto principal del texto bíblico es el punto principal del sermón que se predica. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es presentar una defensa de ese tipo de predicación. Y debo reconocer, por justicia, que estoy siguiendo muy de cerca el proceso de argumentación de Brian Payne en el libro que acabo de citar.
¿por qué necesitamos con urgencia recuperar la predicación expositiva en nuestras iglesias? Bueno, en primer lugar, porque es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. Es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. El poder omnipotente de Dios se manifiesta a través de su palabra. Mis hermanos, Dios actúa hablando. Todo lo que Él hace, lo hace por medio de su palabra. Lean Génesis 1. En el principio, Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Así de simple. Nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que no existían únicamente por su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33, versículo 6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 11 versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y de cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta pequeños virus como el que yo tengo en este momento, que no se ve, pero que afecta el cuerpo. La creación es una prueba contundente del inmenso poder que se desata cuando la palabra de Dios es hablada por Dios. Y debemos tomar en cuenta, mis hermanos, que el universo así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Él es capaz de hacer cuando habla. Después de describir algunos aspectos de la majestuosidad incomprensible de la creación, Job nos dice en Job capítulo 26 versículo 14 que todas estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Wow. ¿Escucharon eso, mis hermanos? La creación es el producto del susurro de Dios. ¿Ustedes se imaginan si él hubiera tronado? Pero nuestro Dios no solamente crea el mundo a través de su palabra, sino que también lo gobierna en su providencia a través de esa misma palabra. Y yo me temo, mis hermanos, que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar en términos de procesos naturales que fácilmente podemos perder de vista a Dios gobernando su creación a través de su palabra. Dice el salmista en el Salmo 147, los versículos 15 al 18, que Dios envía a la tierra su palabra. ¿Y qué pasa? Cae la nieve como lana. Y luego envía de nuevo su palabra y el hielo se derrite y fluyen las aguas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste nieve caer? ¿Y cuándo fue la última vez que viendo nieve caer tú pensaste Dios dio la orden de que la nieve cayera? O tú pensaste, bueno, eso es un proceso natural de condensación y todo lo que uno explica. Me encanta como lo dice David en el Salmo 29, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. La voz de Dios pone en movimiento la rueda de su omnipotencia. Él crea por su palabra, Él gobierna el universo por su palabra, Él trae juicio sobre el mundo por su palabra, dice en el Salmo 46, versículo 6, y por esa misma palabra Él cambia el corazón de los perdidos. Él crea la iglesia,
Él nutre y edifica a los creyentes. Por eso Pablo en Hechos capítulo 20 versículo 32, en el discurso que dio a los ancianos de Éfeso, les dice: y ahora os encomiendo a la palabra de gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Es la palabra de Dios la que produce la regeneración, es la palabra de Dios la que crea la iglesia, es la palabra de Dios la que edifica a los creyentes, pastores, predicadores que están aquí. No es tu opinión y la mía la que va a hacer eso, es la palabra de Dios. Pero Dios no solo manifiesta su poder por medio de su palabra, sino también su autoridad. Su autoridad, la palabra de Dios viene con la autoridad de Dios. Hace unos meses largos atrás, invitamos a un joven predicador, buen predicador, a predicar la palabra en nuestra iglesia. Pero él estaba un poco nervioso. Era de las pocas veces que había salido de su iglesia local a predicar en una iglesia diferente en otro país. Y yo me di cuenta que estaba preocupado, así que antes de salir de casa le puse la mano en el hombro y le dije, óyeme bien, tú vas a predicar la palabra de Dios. Así que súbete al púlpito de nuestra iglesia como un embajador del Rey del universo. No tienes nada que temer. Tú vas a hablar en su nombre, no en el tuyo. Él me miró y me dijo, si antes estaba nervioso, ahora estoy más nervioso. Pero lo cierto es, mis hermanos, que lo peor que puede hacer un predicador es subirse en un púlpito a pedir excusas. Nosotros predicamos con autoridad, no porque tenemos autoridad, porque la Biblia que predicamos tiene autoridad. Nos sometemos al Señor sometiéndonos a su palabra. Y de la misma manera, el que se rebela contra la palabra se rebela contra Dios, no contra el predicador, contra Dios. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén y le dio una orden, le dio un mandato: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. La vida y la muerte de Adán y Eva dependían de su obediencia a la palabra de Dios. Y como todos sabemos, Adán y Eva pecaron y de ese modo quebrantaron la relación que disfrutaban con el Señor en el huerto del Edén. Y a partir de ese momento, su única esperanza era que Dios cumpliera la promesa de su palabra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Que Él enviaría un Salvador nacido de mujer, que luego resultó que ese Salvador no sería otro que su palabra encarnada. ¿Han pensado en eso, hermanos? Dios, para salvarnos, envió a su palabra. Su palabra es Jesús. Es de eso que se trata toda la Biblia. De que Dios al final de la historia iba a enviar su palabra encarnada. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió su palabra con la que Él creó el mundo, con la que Él sostiene el universo. Dios envió a su palabra a salvarnos. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios habló con autoridad a través de los profetas, pero el Señor Jesucristo es su declaración final. Él es la revelación final de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por quien Él sostiene todas las cosas, el Hijo. ¿Saben que en el texto original, lo que el texto dice es que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado en Hijo? Eso es lo que dice el texto literalmente. Uno de los problemas que muchos de ustedes tienen viviendo en este país es que ustedes hablan español, pero muchos de sus hijos se acostumbran a hablar inglés,
Y ahora uno dice, bueno, el idioma en el que yo me expreso mejor es en español, pero mi hijo, el inglés, es el idioma en que él se expresa mejor. Bueno, mis hermanos, lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es que el mejor idioma en que Dios se expresa es en hijo. Dios habló en hijo. Ese es el lenguaje de Dios. Y es por ese hijo que Dios sostiene el universo. Ese hijo que también es Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento el criterio por el que se evalúa la genuinidad de nuestro discipulado es creer y obedecer las palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan capítulo 8 versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego más adelante dice, al que oye mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Escuchaste eso, predicador? Cuando Dios el Hijo vino, Él se limitó a decir lo que el Padre le dijo que dijera. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir otra cosa? Dice Jesús, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Escuchar la palabra del Hijo es escuchar la palabra del Padre. Pero ahora escuchen, escuchar la palabra de los apóstoles en el Nuevo Testamento es escuchar la palabra del Hijo. Vayan conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y este es un texto muy conocido, pero lamentablemente a veces desconectamos lo que dice el versículo 23 con lo que luego dice en el versículo 26. Dice el Señor, respondió Jesús, Juan 14, 23, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. No importa cuánto cante en la iglesia, cuánto cierre los ojos, cuántos calambres él experimente en el servicio de adoración. No, el que no guarda la palabra de Jesús, no ama a Jesús. Y la palabra que habéis oído no es mía, vuelvo, insiste, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Oh, es que Jesús ya se va. Y entonces ahora, ¿cómo iremos su palabra? ¿Será que Él va a hablarnos directamente desde el cielo? ¿Tenemos que oír la voz de Jesús desde el cielo? Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué? Para que escribieran las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación de Jesús. Me encanta como dice John Piper, ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Porque aquí está. Todo lo que Él quiere decir está aquí. Más adelante, Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La voz de Jesús la tenemos aquí en la Biblia. Hoy día hay personas que claman ser apóstoles. Mis hermanos, déjenme decirles algo. La iglesia de Jesús, la verdadera iglesia, es apostólica. Pero es apostólica no porque tenga apóstoles. Es apostólica porque está fundamentada, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas revelado aquí en este libro. Lo que pasa es que hay personas que les fascinan los títulos. Parece que ser pastor no es suficiente. Ahora son apóstoles. Mañana van a ser, bueno, ya hay patriarcas también. Yo no sé cómo las esposas lo aguantan, pero hay patriarcas.
Mañana serán arcángeles. Pero la verdadera iglesia apostólica es la que está fundamentada en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios no solamente manifiesta su poder y su autoridad a través de su palabra, sino también su presencia personal en el mundo. Mis hermanos, donde está la palabra de Dios, Dios está allí. Es a través de su palabra. Es por eso que en la Biblia se equipara la presencia de Dios con la presencia de su palabra. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, para que lo anoten y lo busquen luego, dice que Dios es un Dios cercano a Israel. Dios está cerca de Israel, dice en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, los versículos 11 al 14, y casi en los mismos términos, Moisés afirma que la palabra de Dios está cerca de Israel. Dios está cerca de Israel porque la palabra de Dios está cerca de Israel. Ahora, ¿saben qué es lo más glorioso, lo más fantástico de esto? Que más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, cita ese pasaje de Deuteronomio capítulo 30 para decir que Jesús está cerca de la iglesia. Wow. Dios está cerca, la palabra está cerca, Jesús está cerca. Mis hermanos, Dios está presente donde está su palabra. Podemos hacer 1000 cosas en nuestro servicio de adoración tratando de que las personas tengan una experiencia personal con Dios. Pero si la palabra de Dios no se encuentra en ese lugar, tampoco Dios está allí. Tampoco Dios está. Hay un texto muy conocido, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos y dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros citamos ese texto desconectado de su contexto, porque ustedes siguen leyendo este capítulo de Hebreos, van a ver que inmediatamente después en el versículo 13 dice, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, por fin, ¿quién es el que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Dios o la palabra? Sí. Dios a través de su palabra. Dios a través de su palabra. Es tal la identificación de Dios con su palabra que la Biblia se presenta a sí misma como poseyendo los atributos mismos de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, tiene los mismos atributos de Dios. La palabra de Dios es justa, Salmo 119, 7. La palabra de Dios es fiel, Salmo 119, 140. La palabra de Dios es verdad, Salmo 119, 142. La palabra de Dios es eterna, Salmo 119, versículo 89. La palabra de Dios es omnipotente, Isaías 55, 11. La palabra de Dios es perfecta, Salmo 19, 7. La palabra de Dios es santa, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios tiene los mismos atributos de Dios porque es la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, si es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo, ¿de qué otra manera pudiéramos ejercer una mayor influencia a través de nuestros ministerios si no es exponiendo fielmente la palabra de Dios que es viva y eficaz? ¿Cómo podremos tener mayor influencia? Si realmente creemos lo que Dios nos dice en su palabra acerca de su palabra, y esto no es redundante, lo que Dios nos dice en su palabra acerca de su palabra, si nosotros creemos eso, no vamos a querer hacer otra cosa que ser megáfonos de la voz de Dios al exponer el texto bíblico. Una cosa se deriva de la otra.
Si la Biblia es lo que ella dice que es, entonces nuestra tarea no puede ser otra que la de dejar oír en nuestra predicación lo que el texto dice en su contexto. Porque es Dios el que habla en su palabra. Ahora, esa no es una mera inferencia de la naturaleza de las Escrituras. Y aquí viene mi segundo punto. ¿Por qué debemos predicar expositivamente? ¿Por qué debemos recuperar la predicación expositiva? Hemos dicho en primer lugar porque es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. Pero la segunda razón por la que debemos predicar la palabra de Dios es porque Dios nos ordena que lo hagamos. Así de sencillo. Dios nos ordena que prediquemos la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Como ustedes saben, esta fue la última carta que Pablo escribió, estando a punto de morir martirizado en la ciudad de Roma. De manera que esta carta es algo así como su testamento espiritual. Ese es el legado que él dejó en manos de su hijo en la fe, sabiendo de antemano que Timoteo iba a tener que enfrentar muchas dificultades. Dice en el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y solo como una aclaración, en el Nuevo Testamento se usa la frase los postreros días o los postreros tiempos, no para referirse primariamente a los días que anteceden la venida del Señor, sino más bien a esta última etapa en la historia de la redención que empezó en el día de Pentecostés. Y yo no tengo tiempo para detenerme a demostrar esto, pero yo les pido que luego busquen en sus Biblias Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17, donde Pedro el día de Pentecostés dice, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, pam, pam, pam. Y luego primera de Juan capítulo 2, versículo 18, donde Juan dice explícitamente, hijitos, este es el último tiempo. Esta es la última etapa en la historia de la redención. De manera que Timoteo y nosotros nos encontramos dentro de esa misma etapa de la historia redentora que Pablo describe como tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros vamos a enfrentar en nuestros ministerios? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué lista? Ahora, alguien pudiera pensar que esos rasgos de carácter que Pablo acaba de mencionar aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo. ¿No es así? Pero hay una diferencia fundamental, y es que en los postreros días estos hombres no van a estar solo en el mundo. Lo que hace peligroso estos postreros tiempos es que esos hombres van a estar en la iglesia. Oh, ahí está la diferencia, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mis hermanos, las personas que Pablo está describiendo aquí no están fuera de las iglesias, están adentro.
y fascinando a mucha gente con sus enseñanzas. Y eso es lo que Pablo va a decir más adelante, lo veremos ahora cuando Pablo dice: Timoteo, predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El problema, el peligro de los últimos tiempos es que estos hombres van a estar en la iglesia, fascinando a las personas. Es un cuadro aterrador. ¿Cómo se supone que los ministros del evangelio vamos a poder hacer la obra del Señor cuando este tipo de persona está tratando de infiltrarse en las iglesias vestidos de ovejas, disfrazados de ovejas? Algo interesante en esta lista de adjetivos, si tú la puedes leer en el idioma original, y para eso está Logos, los que no pueden ir al seminario, un anuncio gratuito. ¿Dónde está José? José está por aquí, José Martínez. Si tú lees esa lista en el idioma original, te vas a dar cuenta que la lista comienza con dos palabras que poseen el prefijo philos, que significa amor. Dice amadores de sí mismos y amadores del dinero, philarguro, amadores del dinero. Pero la lista termina con otras dos palabras que tienen el mismo prefijo. Eso no se ve en español, pero dice amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. De manera, mis hermanos, que el problema de esta gente no radica en el hecho de que ellos hacen cosas malas. Se trata de algo más profundo. Su corazón está tan dañado, sus corazones están tan dañados que ellos aman lo que no deben amar y ellos aborrecen lo que no deben aborrecer. Es de esa fuente corrupta que brota todo lo demás. Y de hecho, de paso, ¿saben por qué mucha gente prefiere seguir las enseñanzas de hombres como estos en vez de seguir las enseñanzas de los predicadores fieles de la palabra de Dios? Porque sus corazones están tan dañados como el corazón de sus maestros. Es por eso que las iglesias de la prosperidad están llenas de gente. Están llenas de personas amadores de sí mismas y están llenas de personas amadoras del dinero. Los que predican se aman a sí mismos y aman el dinero, y los que lo escuchan se aman a sí mismos y aman el dinero. Por eso están llenas de personas. Ahora bien, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer o decir que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de esas personas? ¿Existe algún programa, existe algún tratamiento psicológico que sea capaz de cambiar el corazón de estas personas para que en vez de ser amadores de sí mismos, amen a Dios y a los demás? Para que en vez de ser amadores del dinero, amen la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Nada. No tenemos capacidad para hacer eso. No podemos cambiar el curso de los afectos de esas personas. Esas personas no pueden cambiar porque no quieren cambiar. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestra propia capacidad para cambiar el curso de sus afectos. Esa es una de las razones por la que el ministerio nunca ha sido fácil y nunca lo será. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Esa no parece ser una nota muy alentadora para un joven pastor como Timoteo, que para colmo de males podemos inferir de las cartas de Pablo que Timoteo tenía una tendencia a retraerse. Y Pablo tiene que decirle: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, ¿qué consejo podemos darle a Timoteo ante la realidad de los problemas y dificultades que él va a tener que enfrentar en un mundo tan dañado como ese? ¿Qué consejo podemos darle a un joven pastor aquí? Ahí es donde entran en juego los expertos en mercadotecnia eclesiológica.
diciéndonos que ante esta realidad nosotros debemos ser innovadores. Debemos hacer el esfuerzo de que nuestras iglesias no se vean muy diferentes al mundo que las rodea, para que las personas, los incrédulos, se sientan lo más cómodo posible dentro de ella. Timoteo, si quieres ser relevante a la cultura a tu alrededor, vas a tener que adaptarte a los tiempos. Los hombres del siglo XXI son muy diferentes a los siglos que nos han precedido. Así que, Timoteo, tenemos que ser creativos si queremos alcanzarlos con el evangelio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? No, ni en español, ni en griego, ni en inglés. No. Alguien dijo muy sabiamente, la forma, lo voy a decir tranquilo, yo a veces soy enfático, lo voy a decir tranquilo para que caiga así. La forma más eficaz de alcanzar al mundo con el evangelio no es proveyendo a las personas las mismas cosas que ellos ya tienen en el mundo, sino más bien ofreciéndoles una alternativa que solo Dios puede dar, su palabra. Versículo 14. Pero persiste tú. ¿Ven el contraste? Timoteo, aquí están los falsos maestros, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, amadores del dinero, y mucha gente que tienen ese mismo amor, van a seguir por montones a esa gente. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Sí, Timoteo, yo sé que la iglesia de la esquina está repleta de personas y la tuya parece que no crece, yo lo sé, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, eran mujeres piadosas que habían seguido la tradición de Israel de enseñar a la próxima generación la palabra de Dios. Me encantó en una entrevista que le hicieron a John Piper, que le preguntaron: ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él dijo: la primera razón es porque mi mamá me lo dijo. Mi mamá me lo enseñó así, y ella no me va a hacer mal. Timoteo le dice: recuerda de dónde tú has aprendido, también de mí, dice Pablo, y de tu mamá y de tu abuela, sabiendo de quién has aprendido. Y aquí vienen las razones que Pablo le da a Timoteo. Dice: persiste en eso, sabiendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón, Timoteo, por la que tú no debes seguir las novedades de los falsos maestros. Vendrán hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme, no te apartes de las convicciones doctrinales que hasta ahora te han dominado con respecto a la palabra de Dios. Y esto, Timoteo, por tres razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras tienen la capacidad de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vieron en el versículo 15? Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esas palabras del salmista siguen siendo tan vigentes hoy como cuando fueron escritas hace miles de años atrás. La ley de Jehová sigue siendo perfecta. La ley de Jehová convierte el alma, porque la ley de Jehová nos lleva a la fe que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, Timoteo, debe mantenerte firme por el origen de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios que viene con el poder y la autoridad de Dios, como vimos ya. Y en tercer lugar, porque la escritura es suficiente para llevar a cabo el propósito para el cual Dios la inspiró: para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para equipar al hombre de Dios para que pueda hacer la obra.
Lo que Pablo está diciendo aquí es muy similar a lo que dice el profeta Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Qué glorioso. Predica la palabra porque Dios va a hacer con su palabra lo que Él quiera. No con la mía ni con la tuya, sino con la de Él, con su palabra. A la luz de esa realidad, ¿qué debemos hacer nosotros, los pastores y predicadores? Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué debe hacer Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra. Y de paso esa frase está en modo imperativo. Lo que significa que no es una opción, entre otras opciones, no es una sugerencia, es una orden. Dios nos manda a proclamar como heraldos la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra predicar, es la palabra keruso, proclamar en alta voz como un heraldo. En los tiempos antiguos, los heraldos iban por las calles anunciando en alta voz la victoria de un rey, las nuevas políticas de un nuevo gobierno o la llegada del emperador. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer como predicadores cristianos. Debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria del Rey Jesús. Es lo primero. Él venció en la cruz, como vimos ayer. Debemos anunciar como heraldos las políticas de su gobierno. Arrepiéntete, cree, vive en santidad, todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y anunciar como heraldos la realidad de su segunda venida. Comentando acerca de este texto, alguien dice que la predicación de la palabra centrada en el Evangelio es el único medio ordenado por Dios para preparar a los pecadores para la llegada de ese día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo, los tiempos son peligrosos, los creyentes son perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea factible hacerlo, cuando sea peligroso hacerlo. Timoteo, aunque todo el mundo te diga que la predicación de la palabra ya dejó de ser relevante en una cultura dominada por los videos, predica la palabra. Predica la palabra. No sustituyas la predicación de la palabra en la iglesia absolutamente por nada. Quita los títeres, Timoteo. Saca los payasos. ¿Saben que hay iglesias que tienen payasos? Y hay predicadores que son unos payasos aunque no estén disfrazados. Una vez oí a un siervo de Dios diciendo: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la paciencia es necesaria, mis hermanos, por dos razones. En primer lugar, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Los pastores a veces quieren, ya predicaron del amor y todos se aman. Ya predicaron del chisme, nadie chismea. No, eso no funciona así. No funciona así. Los cambios no se producen de la noche a la mañana. Pero la segunda razón por la que Pablo nos dice que debemos tener paciencia es por lo que dice en el versículo 3. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso debemos tener paciencia.
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Ustedes se imaginan eso? Personas amontonándose falsos maestros para que les rasquen el oído, para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Como dice William Hendrickson, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos o a sus gustos pervertidos. Pero tú, Timoteo, ven versículo 5, otra vez el contraste, pero tú. Hay 3 pero tú en el texto. En el versículo 10, en el versículo 14 del capítulo 3 y en el versículo 5 del capítulo 4. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Pero tú eres diferente. Tú eres un siervo de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo. Versículo 5. Es decir, Timoteo, mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de esta gente de ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Timoteo, sé sobrio. Sé sobrio. Segundo lugar, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando la gente no quiere oír la palabra. Haz obra de evangelista en la iglesia y fuera de la iglesia. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Entre otras cosas, procurando con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, y en segundo lugar, predicando la palabra. Cumple tu ministerio. Mis hermanos, ¿cuáles son los argumentos que hemos usado hoy aquí para defender el por qué las iglesias deben recuperar la predicación expositiva? En primer lugar, porque es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. Y en segundo lugar, porque Dios nos ordena que prediquemos su palabra. Si la gente quiere oír, predica la palabra. Si la gente no quiere oír, predica la palabra. Mis hermanos, podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador pasar de muerte a vida a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio del valle de los huesos secos. Solo la palabra puede hacer eso. Pastor, que estás aquí en esta mañana, si tú quieres la bendición de Dios sobre tu ministerio, entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Al final de cuentas, lo que el Señor evaluará de tu ministerio en aquel día no es el número de personas que vengan a escucharte cada domingo, no es la cantidad de sermones reproducidos en YouTube. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mateo 24, 45, 46. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dándole a su pueblo el alimento de su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, predica la palabra. Y miembros de las iglesias que están en medio nuestro, oren por sus pastores, oren por sus predicadores, porque la presión es mucha, para que el Señor los mantenga fieles, para que cuando se vayan algunos miembros, como le pasó a Brian Payne, y se vayan a otra iglesia que parece ser más popular y más entretenida, ora por tus pastores para que se mantengan en el púlpito a pesar de todo, predicando la palabra. Hazle saber a tu pastor con amor y con respeto que tú no vienes a la iglesia a que te entretengan con unos cuantos chistes y unas cuantas historias melodramáticas. Tú vienes a ser alimentado de Cristo.
Y la única manera en que nosotros podemos ser alimentados de Cristo mismo es escuchando su voz a través de la exposición fiel de su palabra. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. El Espíritu Santo viene junto a la esposa del Cordero y juntas llaman a los pecadores al arrepentimiento. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Si están predicando la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo nosotros podemos escuchar hoy la voz de nuestro buen pastor? La voz de Jesús. Romanos capítulo 10 versículo 14. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y el texto dice literalmente, podemos traducirlo, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No podemos creer en Cristo a menos que oigamos a Cristo. Es lo que dice Juan capítulo 10. Pero ¿cómo oímos a Cristo? Versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? La fe no viene por el oír la palabra de Dios. No, la fe viene por el oír la voz de Jesús. Y el oír la voz de Jesús viene por medio de la exposición de la palabra. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 10. Jesús está cerca porque la palabra está cerca. Oh, quiere el Señor levantar más predicadores en América Latina que tengan esa convicción. De manera que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de expositores fieles a su palabra, para ver su poder en acción, salvando a pecadores y edificando a las iglesias. Oh, quiere el Señor concedernos cada vez más y más y más ese tipo de pastores, ese tipo de predicadores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Señor, por habernos dado una vez más tu palabra en esta mañana. Qué glorioso, Señor, qué tesoro tenemos al tener tu palabra. Ayúdanos a ser hombres fieles, proclamando tu palabra. Ayuda a los miembros de las iglesias a ser oidores fieles, no deseando escuchar ninguna otra cosa que no sea tu palabra. Oh, que Cristo sea exaltado en las iglesias que predican tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias de nuevo por haber traído a tantos preciosos hermanos y hermanas de otros lugares para congregarse aquí este fin de semana. Oh Señor, obra en el corazón de cada uno de ellos por medio de tu palabra. Alienta a pastores que pueden estar desanimados hoy aquí. Aliéntalos a predicar tu palabra. Dale convicción a aquellos que no tienen esa convicción. Oh Padre, multiplica las iglesias sanas en Estados Unidos, en toda América Latina, para la gloria de tu santo y bendito nombre y del Cordero que fue inmolado pero que resucitó, a quien damos toda gloria, toda honra, todo honor, toda adoración, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hombres entonces que están bien capacitados. Esto también, como ser anciano, también habla de su ordenación al ministerio. Es decir, son puestos a este oficio.